Volvemos a las clases, esta vez de la dictadura. Habíamos quedado en el colapso del gobierno de Allende y hay que poner acá una división súper importante. Y esta división tiene que ver con conceptos. Y el concepto que a mí me gustaría mucho resaltar es el concepto de golpismo. Bien, en la época en que está gobernando Allende, en este momento en el que está un colapso, mucha gente quería que renunciara al presidente, que renunciara y que abandonara el poder. Sin embargo, una gran mayoría consideraba que el presidente y su renuncia se iba a tardar demasiado. Por lo tanto, era necesario una acción pronta, rápida y sólida. Y esa reacción y esa acción era un golpe militar. Por lo tanto, mucha gente va a estar a favor de que haya un golpe militar para sacar a Allende. Esas personas era una gran cantidad, estamos hablando de, no había encuesta en ese momento, pero una gran cantidad ya decía, no, si Allende, por más bueno que haya sido, por mejores intenciones que haya tenido, por grandes cambios a los trabajadores, etcétera, por buena onda y por simpatía, pero por todo ello, eso no implicaba que su gobierno fuera bueno, al contrario, fue malo y tiene que acabar. Y eso tiene que acabar ahora. Y por eso mucha gente en esa época va a apoyar el golpe militar. Ese grupo de personas se conoce como, esa postura se conoce como golpismo. Entonces, golpismo fue una postura política que buscaba acabar con el gobierno de Allende a través de un golpe militar, diferente a las posturas que buscaban la renuncia de Allende, la salida constitucional. Entonces, va a haber un porcentaje amplio de las personas nacionales que van a decir esto tiene que acabarse ahora y van a apoyar el golpe militar. Por eso hay gente que cuando ocurre el golpe militar sale a las calles a celebrar el golpe militar, pero salen sin saber en qué se va a transformar lo que va a venir después del golpe militar. Entonces mucha gente sale a celebrar, estaba contenta de que Allende se acabara, pero lo que no esperaban era lo que iba a ocurrir después del golpe militar, con el gobierno militar, con la dictadura. Entonces hay que ser súper claro en esto, que hay que entender que mucha gente esperaba el golpe militar, apoyó el golpe militar, pero después se van a encontrar con la dictadura militar. Y esa dictadura militar va a mostrarles que el golpe militar que ellos apoyaron terminó, y que después sigue un gobierno militar, una dictadura que va a ser agresiva. Ahí hay que hacer el punto, porque hay mucha gente que después va a salir incluso como presidente de la república, pero que fueron golpistas. Por ejemplo, Patricio Elwin va a ser presidente de la república después de la dictadura, pero él va a ser golpista, es decir, estuvo a favor de que hubiera un golpe militar. Lo que quizás no estuvo a favor es que el golpe militar fuera agresivo, que provocara la muerte del presidente Allende, etc. Pero sí estuvo a favor de que hubiera un golpe militar, así como un grupo amplio de personas que estaban a favor de un golpe militar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de golpe militar? Vamos al golpe militar. ¿Ven? El golpe militar ocurre el día 11 de septiembre de 1973. Muchas personas dicen que Allende tenía preparado para este momento, para ese día martes 11 de septiembre, un llamado público, un anuncio público en el que iba a indicar que se iba a hacer un plebiscito. Ese plebiscito era para determinar si Allende seguía gobernando o no. Pero antes de que ocurriera ese anuncio, ya se estaba preparando ya estaba sucediendo el golpe militar. Entonces, ese día 11 de septiembre, ¿cómo va a suceder todo? Primero, en la mañana. Ahí la Armada, la Fuerza Aérea comienzan a hacer los movimientos de tropas. En Valparaíso se ven los barcos moviéndose, los aviones en Concepción se empiezan a cargar de benzina, a prepararse todo, benzina, sí, gasolina, no sé cuál es el combustible que ocupan. El ejército comienza a preparar sus tanques, todo para moverse en diferentes puntos de Chile y tener el control del país al momento de que ya se anuncie por radio, por la radio, que comenzó el golpe militar. Entonces, de la mañana ya estaba todo anunciado, se había avisado, se había tomado el control de varias radios, de varias televisiones, de varios lugares de Santiago, y a las 10 de la mañana ya Allende se encontraba asediado
en el Palacio de la Moneda, le estaban disparando desde afuera, él les disparaba de adentro, Allende disparaba junto con su guardia desde dentro. Entonces acá tenemos a Allende preparándose, o sea, preparado ya para la batalla. No la batalla, en realidad para la resistencia dentro de la moneda. ¿Ven? Aquí tenemos su arma. Y acá tenemos estas personas con una AK-47, que es la arma que dejó Fidel Castro cuando vino a Chile. ¿Ven? Eso. Entonces, a las 12 de la mañana, luego de varias advertencias, se le pide al presidente de que salga de la moneda, que se rinda, pero el presidente dice que no se va a rendir. Y al final todo el mundo sabía eso porque desde siempre Allende dijo que se iba a morir en la moneda. Decía que él se iba a suicidar en la moneda y no iba a entregar el poder. Entonces eso ya estaba determinado, todo el mundo ya lo sabía. Todos los cercanos a Allende ya lo sabían. Y por lo tanto él se mantiene en la moneda y cuando comienza ya el bombardeo de la moneda. Ahí vemos un avión bajando, o sea, volando a baja altura y disparando unos rockets, que son unos misiles, que no son guiados, sino que hay que apuntar muy bien para que lleguen al objetivo y explotan. Y provocan la destrucción de la moneda. Ahora, uno diría, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo un bombardeo de la moneda? ¿Por qué no simplemente se ingresaron un grupo de soldados, un pequeño batallón completo entrando, una pequeña, no sé, unos 10 o 20 soldados, un equipo completo, y fueron sala por sala, encontraron a Allende, detuvieron a Allende y lo sacaron? No, porque tenía que ser un bombardeo. Y es porque el objetivo del golpe militar era dejar claro de que estaba todas las Fuerzas Armadas unidas. Esto no se trataba de un grupo de soldados de 19 años o del coronel Roberto Souper por sí solo, sino que esto se trataba de todas las Fuerzas Armadas unidas. Había que dar claro de que esto tiene que ser a nivel mayor, a nivel... no quiero ocupar la palabra espectacular, pero sí dejar a la gente totalmente asombrada y aterrada, porque esto no iba a ser algo simple. Esto tenía que darle indicativo que cualquier persona que se opusiera se estaba oponiendo a las Fuerzas Armadas completas. Por eso no podía ser una simple toma del edificio de forma militar, sino tenía que ser algo espectacular, destructivo, que causara impacto, que dejara a la gente perpleja, que la dejara inmóvil, pasmada, que la dejara sin poder reaccionar. Porque con ese nivel de no reacción era posible entonces establecer ya un gobierno mucho más fuerte y mucho más generar menor resistencia. Porque si se dejaba, si se hacía un golpe siendo bueno, siendo amable, se iba a provocar resistencia. ¿Cómo lo sabían esto? Porque, bueno, esto no lo dije en clase, pero sí hay que indicar que en Brasil, por ejemplo, se ocupó el método como más pacífico, y eso solamente, según la gente que estaba gobernando en ese momento, fue malo, porque al final lo que provocaron es que hubiese mucha mayor resistencia, grupos revolucionarios que atacaran a los militares. En cambio, hacerlo así en Chile iba a provocar que se anulara toda intención de provocar un movimiento en contra de los militares. Entonces, una vez que pasa todo esto, se anuncia por la radio que se formó una junta de gobierno. Y aquí comienza ya las divisiones. ¿Por qué? Porque hay un grupo de golpistas que buscaban que el gobierno ahora, esta junta militar, dejara el gobierno y convocara a elecciones. Es decir, los golpistas esperaban que, o sea, un grupo de golpistas esperaba que después del golpe militar, en la junta militar, los soldados dijeran: ahora vamos a convocar a elecciones para que haya un nuevo presidente. Y eso hace que muchos golpistas digan: ya, junta militar, hiciste un golpe militar, bacán, ahora déjanos elegir a un nuevo presidente a través de elecciones. Sin embargo, la junta militar dice que no. La junta militar dice que van a gobernar ellos por mientras Chile. Y ahí es donde se produce un grupo, una división. Existen los golpistas, los que querían el golpe militar, pero que volvieran las elecciones a Chile y que hubiera un nuevo presidente. Y están los juntistas, que son los que dicen: no, es necesario que ahora haya un gobierno militar, que sean los militares los que gobiernen para mantener controlado el país.
se produce una división. Entonces mucha gente que quería el golpe militar, primero se decepcionó porque, o se aterró porque mataron al presidente. Eso no estaba en su idea de golpe militar. Su idea de golpe militar era quizás tomar que los militares tomaran el poder, detuvieran a Allende, lo encarcelaran o lo exiliaran, pero que lo mataran. Bueno, en realidad fue un suicidio, pero que lo mataran era como algo terrible. En segundo lugar, los golpistas esperaban que hubiese una elección inmediata. Sin embargo, esto no fue así y apareció un grupo que decía que no, que está correcto que la junta militar asumiera el gobierno y que se mantuviera el gobierno por los militares. Ese grupo se llama juntista. Son dos grupos diferentes. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con Allende mientras está siendo atacado en La Moneda? Se suicida. Se dispara en la cabeza con una K-47. Al menos ese es el testimonio del doctor personal de Allende, que él lo ve ya muerto con su cabeza desintegrada por la potencia del disparo de una K-47. Aquí están los lentes de Allende. Acá está el edificio quemándose, el de La Moneda, después de los rockets que le llegaron. Ahí la bandera, fíjense la bandera ahí entre medio del humo. Y la junta militar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá tenemos a Gustavo Lee de la Fuerza Aérea, representando a la Fuerza Aérea, Augusto Pinochet representando al Ejército, José Toribio Merino representando a la Armada, a las fuerzas navales, a los barcos, etc. Y acá César Mendoza representando a los carabineros. ¿Qué nos muestra esta foto? Nos muestra la junta completa, la junta militar, pero además nos muestra al ejército, a las fuerzas armadas completas. Hay que recordar, si se acuerdan, tanto de primero medio como a principios de año, vimos que hubo una guerra civil en Chile, que se llama la Guerra Civil de 1891, y esa guerra civil fue protagonizada por el presidente José Manuel Balmaceda, que tenía a su favor al ejército, y que se enfrentaron contra el Congreso Nacional, que tenía a su favor a la Armada. Entonces la Guerra Civil de 1891 se enfrentó el ejército contra la Armada, pero acá es diferente. En 1973 vemos que todas las fuerzas armadas están unidas, no están separadas por bandos, están unidas, y por lo tanto eso da a entender de que no hay posibilidad de que la junta militar se desarme, no hay posibilidad de una guerra civil, porque aquí todas las fuerzas armadas están unidas. Entonces eso es lo que quieren indicar con esta foto. ¿Cuáles son las primeras medidas de la junta de gobierno, la junta militar? Bueno, lo principal es que ellos buscan acabar con el marxismo, es decir, que van a acabar con el marxismo que había provocado la ruina del país. Eso implica perseguir a socialistas, comunistas y buscar cualquier indicio marxista y destruirlo. Para que ocurriera este golpe militar, Estados Unidos había influido muchísimo, tanto en dinero como también en preparación de los soldados, etc. Todo eso para acabar con el gobierno de Allende, a nivel económico, financiando los diarios, financiando el Mercurio. Todo eso ha influido demasiado Estados Unidos. Y hay que meterlo en un contexto, estamos en la Guerra Fría. Si hubiese querido Estados Unidos, hubiese invadido Chile para acabar con el socialismo. Sin embargo, estamos en una Guerra Fría. Estamos en la época de la ONU y la ONU impide que un país invada a otro, y por lo tanto había que influir en Chile para que se acabara el gobierno. Eso es lo que hizo Estados Unidos. Ahora, se anula el Estado de Derecho como medida del gobierno y se declara estado de sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que en un estado de derecho alguien te toma preso, por ejemplo, hiciste algo, viene un carabinero, te detiene en un estado de derecho, por ejemplo, hoy día hago algo, un carabinero me detiene y me tiene que indicar por qué me está deteniendo, y si realmente yo cometí una falta, entonces él me detiene, me mete en el auto o en la camioneta, me llevan esposado hasta un juzgado, o sea, la comisaría. Después de eso me cita al juzgado y tengo que ir al juzgado cierto día y ahí defenderme, y el juez después va a dictaminar una sentencia y yo tengo que cumplirla. Eso en estado de derecho. Pero en estado de sitio, en muchas ocasiones
esa defensa no va a ocurrir. Esa ley no va a ocurrir. Lo único que va a decidir tu sentencia va a ser lo que dictamine la mente del que te está capturando. En este caso, quizá un policía o quizá un militar. Tanto un policía como un militar van a tener el criterio para decir este es culpable o inocente, y te pueden apalear ahí mismo, te pueden pegar o te pueden disparar. Y porque todo eso lo va a definir en estado de sitio. En estado de sitio, generalmente en estado de sitio, el actual, hay un compromiso de cuidar a las personas, a pesar de que están en estado de sitio. Pero en esta época de 1973, el estado de sitio significaba que tenéis que hacerle caso a lo que te digan, porque si no haces caso, no estás incumpliendo con lo que se te pide, y por lo tanto eres una persona que puede ser ejecutada, disparada, torturada, golpeada, etcétera. Entonces aquí por eso se indica que, lo indico así, los derechos a defensa judicial de las personas se anulan, es decir, todo va a depender de quién te capturó. Y si en ese momento ese policía o ese militar consideran que es necesario, te pueden pegar, golpear o disparar. Esa es la diferencia con el Estado de Derecho. Se cierra el Congreso. Y finalmente la Junta Militar dice: el Congreso no sirve, y por lo tanto cerramos el Congreso hasta nuevo aviso. Y un compromiso de entregar el poder. La Junta Militar dice: vamos a entregar el poder en 1976. O sea, en 3 años más nosotros vamos a entregar el poder para que se hagan elecciones. Ese es el acuerdo. Ese es el compromiso. Y eso es lo que indica la Junta de Gobierno. Y tras eso comienza la persecución, porque hay que acabar con el marxismo. Entonces comienzan a perseguir gente, y perseguir gente que está relacionada con el marxismo. Entonces, en la misma semana del 11 de septiembre hubo fusilamiento y ejecuciones, es decir, se persiguió a gente, se entró a la casa, se buscó a las personas que se sospechaban o que eran marxistas, y por lo tanto se les capturaba. Y en muchas ocasiones se les fusiló ahí mismo o en las calles, y sus cadáveres terminaban en la calle o en el río. ¿Qué eran generalmente las víctimas de las persecuciones? Dirigentes de sindicatos, esos mismos sindicatos que se tomaban la empresa. Bueno, se buscaba al dirigente, a los dirigentes regionales de los partidos políticos, gente que se había tomado fábricas, campos, edificios, gente que se tomó una campo. Por ejemplo, el dueño del fondo después llamaba a los militares y decían: esta persona se tomó mi campo, y venían los militares, sacaban a esa persona y lo mataban. Sospechosos de pertenecer a grupos revolucionarios, todas esas personas fueron eliminadas o en su mayoría perseguidas. 2000 muertos en los primeros 2 años. Eso implica mucha gente muerta. Y estamos hablando de una ciudad pequeña. Santiago es una ciudad pequeña en ese entonces. Y la cantidad de personas también es pequeña, menos de 1 millón de personas quizá. Pero el tema es que 2000 muertos son muchos. Y estos muertos no están simplemente ahí asesinados en lugares escondidos, sino que aparecen en las calles, en los ríos, en los bordes de los caminos, a los pies de cerro. Entonces todo esto implica algo grave. Hay mucha gente que va a ser perseguida solamente por apariencia o por haber sido indicada como que era marxista. Mucha gente también va a ser perseguida porque realmente fueron revolucionarios, etc. Entonces en esta época es una persecución y una represión muy fuerte, que va a provocar que los que habían sido golpistas y que no estaban de acuerdo con la Junta de Gobierno comenzaron a ponerse en contra de la Junta de Gobierno. Es decir, muchas personas que buscaron el golpe militar y que dijeron que sea un golpe militar, esperaban que la Junta Militar entregara el poder, pero se llevaron una triste experiencia al vivir que la Junta Militar se volvió una búsqueda y carnicería humana por el hecho de la cantidad de muertes que hubo. Hay mucha gente que también es juntista, es decir, que aprueba o que por lo menos estuvo de acuerdo con que se actuara con este tipo de violencia. Obviamente hay gente también que es juntista, que estaba a favor de la Junta Militar, pero también consideraron que fue demasiada violencia la que se aplicó. Entonces hay muchas divisiones. Mucha gente dice que estuvo bien que se persiguiera, que se matara a todos los comunistas, que debió haberse matado a todos los comunistas, y otros que dicen no, está bien, la Junta Militar estaba gobernando, pero quizás no hubieron demasiadas muertes, o sea, hubieron demasiadas muertes. La otra vez Evelyn Matei dijo que era inevitable que hubiese ocurrido esto, es decir, que hubiesen, en este sentido lo dijo, en el sentido de que era inevitable que hubiesen muertes, o sea, era un golpe militar. Era un golpe militar dirigido por militares, era inevitable que hubiesen muerte. Es como pedir que haya una invasión a un país y que no haya muerte
de civiles. Es difícil que no haya muertes de civiles. Entonces hay muchas divisiones en cuanto a si esto está bien hecho en las primeras semanas o no, y en los primeros meses también. Entonces aquí tenemos una persona que, bueno, voy a correr para que no YouTube no la bloquee. Entonces acá voy a insistir en esto del tema de los juntistas y los golpistas, porque son base de los partidos de derecha actuales. Hay partidos de derecha que son liberales económicos, pero que tienen diferentes visiones sobre la junta militar y sobre la dictadura. Para algunos esta época es una dictadura, para otros no es una dictadura, para algunos es un gobierno militar, para otras personas fue la salvación de Chile, para otros fue la tortura, la violencia salvaje de un grupo de militares que no tenían entrenamiento, etc. Golpistas y juntistas. Al presenciar la masacre y crueldad de las ejecuciones, muchas personas que fueron golpistas indicaron que la junta y los soldados se estaban descontrolando. Entonces, un grupo de población comenzó a apoyar estas medidas de la junta de gobierno. Ese grupo eran los juntistas. Entonces están los golpistas, están los juntistas. No es lo mismo ser golpista que juntista. Esta división la estoy haciendo yo personalmente por el hecho de que quiero que se entienda que había gente que apoyó el golpe militar pero no estuvo de acuerdo con lo que ocurrió después. Y hubo gente que apoyó el golpe militar pero sí estuvo de acuerdo con lo que ocurrió después. ¿Cuál fue la reacción internacional frente a todas estas medidas que tuvo el gobierno militar o la junta militar y que tuvo también la repercusión de las persecuciones? Bueno, el mundo condenó a la junta militar, indicando que había actuado de manera injusta e ilegal, más encima contra el presidente Salvador Allende, que había intentado mantener una revolución pacífica, y que estaban actuando salvajemente. Estados Unidos, al contrario, estaba a favor del golpe militar. En este momento estaba gobernando un presidente que se llama Richard Nixon, y él estaba a favor de este golpe militar. De hecho, también fue parte del golpe militar al financiarlo, al apoyar a grupos, a diarios. Entonces Estados Unidos sí estaba a favor del golpe militar y sí estuvo a favor durante el gobierno de Nixon de toda la represión necesaria que sea, que toda la represión que sea necesaria para sacar al gobierno marxista y a eliminar todo el marxismo en Chile. Y otros países del mundo, por ejemplo en Europa, donde sí se admiraba muchísimo a Allende, dejaron de trabajar o comprar productos chilenos. Y eso fue una muy mala situación para los empresarios chilenos, porque los empresarios que buscaron acabar con el golpe, acabar con el gobierno de Allende, apoyaron el golpe, y cuando llegó el golpe militar y comenzó el gobierno de la Junta, se encontraron con que no podían comerciar internacionalmente. Y en Chile la situación no era económicamente la mejor, por lo tanto, ni los chilenos tenían dinero, ni tampoco en el extranjero les compraban. Estaban en un problema. ¿Qué podían hacer? Acabar con la junta militar, hacer otro golpe militar. Bueno, eso no provocó, todas estas reacciones en contra no provocaron que la junta militar desistiera de su trabajo y siguieran con la persecución. Y ahí es donde comienzan las Fuerzas Armadas a ocupar la tortura y la violencia contra la gente para tratar de saber dónde están el resto de los revolucionarios, sindicatos, gobiernos regionales, de socialistas, comunistas. Y eso provocó también que mucha gente se empezara a dar cuenta de que esto era terrible, porque cualquier persona podía ser perseguida. Bastaba con la llamada de un vecino que dijeran: al frente mío viven los comunistas, para que al día siguiente vinieran militares y fueran a la casa del frente de ese vecino y entraran a la casa y buscaran cosas. Es decir, aquí nadie estaba totalmente a salvo, todos podían ser víctimas de la represión, de la persecución, y hubo muchas personas que fueron perseguidas de esa manera. Vecinos que se odiaban terminaban llamando por teléfono al centro militar para indicar que el otro vecino era comunista, y así pasó fuertemente. Mucha gente denunció a otras personas. Fue un miedo, porque bastaba incluso también faltar el respeto a un carabinero, era un motivo para que te apalearan. Andaba mucha gente con miedo a los carabineros, miedo a los militares, etc. Hubo asimismo también gente que fue carcelada, fue capturada y fue golpeada, y sus cadáveres no se encontraron. ¿Por qué? Porque se hicieron desaparecer. Muchas personas fueron detenidas, sus militares se enteraron de esto y comenzaron a buscarlas. Entonces, a medida que pasaba el tiempo,
estos familiares sabían que los habían matado a sus familiares, pero la pregunta es dónde están los cuerpos. Y eso pasaba a menudo porque había veces que los militares sin entrenamiento o sin una preparación mataban a una persona y decían, bueno, ¿y qué hago ahora? Maté a una persona, ¿qué hago con el cadáver? Y lo trataban de hacer desaparecer, a veces inventaban una historia, decían, no, que este otro se suicidó, que peleó con un vecino y se agarraron a balazo entre ellos, pero el tema es que hacían desaparecer los cadáveres. Y así surgió el tema de los detenidos desaparecidos. Estos casos son gente que fue ejecutada durante la dictadura, pero que sus cuerpos no aparecieron. Y todavía se siguen buscando. En más de alguna ocasión se va a encontrar una persona que se hizo pasar por detenida desaparecida, como hace poquito ocurrió en Argentina, pero hay que explicarle a otras 900 y tantas personas. Ya, ¿qué pasaba? Generalmente la represión de la persecución era para todos, sobre todo clase baja y media, y aquí bastaba con tener ciertas características como para que te persiguieran. En ese entonces los carabineros y los militares tenían la capacidad de detener a cualquier persona, y mucha gente era detenida solamente por la apariencia. ¿Cuál es la típica apariencia que se perseguía? La apariencia de un socialista. ¿Y cuál es la apariencia de un socialista? Barba larga, bigote largo, pelo largo, suelto el pelo. Entonces muchas personas eran detenidas por la apariencia, eran detenidas solamente por lo que decían los vecinos. Era una situación muy caótica. Aquí tenemos una foto en la que salen la gente donde, bueno, ahí vimos en la anterior, un camión donde se van a llevar, o sea, una micro donde se van a llevar a estas personas, un bus donde se van a llevar a estas personas, y realmente se la llevan al centro de tortura de detención, en este caso el Estadio Nacional. Aquí aparecen unas personas, si se fijan, algunos están sonrientes porque en ese momento están sacando la fotografía y los militares les decían que sonrieran. Sobre todo cuando venía gente de otros países a ver qué estaba ocurriendo en Chile. Toda esta o la mayoría de las personas que están aquí van a ser torturadas. Muchas de ellas van a morir en este lugar en el que ahora se celebran partidos. Entonces, más de 20.000 personas habían sido torturadas entre 1973 y 1980, pero hay que considerar que 20.000 personas es mucho. Sin embargo, aún no queda claro, porque hay gente que fue torturada, pero no declaró la tortura. Hay gente que fue torturada tan violentamente, tan agresivamente, que para ellos es un mal recuerdo recordar esto, un mal recuerdo hacer memoria de esto, y por lo tanto eso los lleva a una incomodidad terrible que no quieren enfrentar y por lo tanto dicen no fue torturado y no se declaran torturados porque dentro de la tortura habían cosas como electricidad en el cuerpo, en las zonas genitales, violaciones. Muchas mujeres fueron violadas por grupos de soldados y para una mujer una violación es algo sumamente grave que hace que muchas mujeres ni siquiera quieran hablar y recordar esto. Por lo tanto, preguntarle si fue torturado o no les lleva a un punto en el que dicen ¿para qué voy a recordar esto si tampoco van a ser capturados los que me violaron? Entonces, esas cifras de 20.000 hay que considerar que es la cantidad que ha denunciado la tortura, pero pueden ser muchos más porque en esta época era fuerte la persecución. Y eso generó también que hubiesen generales que empezaron a oponerse a este método que está ocupando de violencia. Y ahí tenemos el caso del general Lutz, el general Prats, el general Alberto Bachelet, el general Oscar Bonilla. Es decir, todos estos generales no estaban de acuerdo con la manera en cómo se estaba llevando todo. Algunos eran allendistas, antiguos apoyadores de Allende, como el general Prats o el general Bachelet. Y aquí es donde tenemos el caso de Oscar Bonilla, que también se opuso muchísimo. Él era un golpista y también estaba en contra del marxismo. Sin embargo, también se puso en contra de la junta militar, sobre todo de Augusto Pinochet. Entonces cuestionó a Augusto Pinochet. Y de hecho fue en un helicóptero a investigar el tema de cómo lo estaba haciendo Pinochet en Santiago. Y toda esa historia después va a terminar de otra manera, porque hay que entender algo. Dictadura es un gobierno en el que la oposición es perseguida y es atacada agresivamente. Entonces esto va para todo. Esto va para Cuba, que es una dictadura, para Venezuela, que es una dictadura, para Corea del Norte, que es una dictadura, incluso en países como Rusia, donde la homosexualidad es perseguida, donde el que está en contra de Vladimir Putin es perseguido. Entonces también son en cierta manera dictaduras. Por eso acá en Chile, cuando tú estabas en contra de la junta militar, eras perseguido. Eso hace que esto sea una dictadura, que en la época de 1973 en adelante sea una dictadura.
por más que se trate de buscar de otra manera, es una dictadura. No se puede considerar un gobierno militar, una dictadura blanda, como dijo Pinochet. No, esto es una dictadura. Cualquiera que se opusiera al régimen era perseguido y castigado. Y ahí es donde tenemos el caso, por ejemplo, el general Prats murió en un atentado en 1974. El general Lutz también se enfermó, lo llevaron al hospital y ahí murió misteriosamente de una infección. Luego se va a descubrir que por causa de estar en contra de la junta militar fue asesinado. Pablo Neruda, que puede haber sido un gran opositor a Pinochet, premio Nobel mundial, etcétera, fue asesinado en el hospital. Eduardo Frei Montalva, lo mismo, fue asesinado en el hospital. ¿Qué va a pasar con Oscar Bonilla? Bueno, Oscar Bonilla va a sufrir un accidente en su helicóptero se cayó, o sea, se estrelló, y eso implica algo, porque se hace la investigación y se determina que fue un accidente. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo y también con otros accidentes, se determina que no, que fue un método que ocuparon para deshacerse, la junta militar, para deshacerse de los generales que pudieron haber tenido cierto poder y que pudieron haber provocado un contragolpe. Y por eso se deshicieron de Oscar Bonilla. Y sobre todo esto está encargado Pinochet, que cada vez comenzó a tener más poder. Entonces aquí queda claro algo. Hay una sola posibilidad y esa posibilidad es obedecer. Y una vez que ya se tiene el control de la política, es necesario saber qué vamos a hacer con la economía. ¿Qué vamos a hacer con la economía que nos dejó Allende? Y aquí es donde comenzamos con las medidas económicas. ¿Qué pasa con las medidas económicas? Hay que hacer un gobierno, pero los militares no tienen tantos doctorados en economía, no saben qué hacer con la economía, así que van a llamar a un grupo de economistas chilenos que está estudiando en una universidad que se llama Universidad de Chicago. Estos economistas chilenos que estudian en esa universidad van a ser conocidos como los Chicago Boys. ¿Cuál es la particularidad? Que la mayoría de las universidades en el mundo estaban tratando de arreglar el sistema de estado de bienestar. Pero en la Universidad de Chicago era diferente, estaban buscando otro sistema económico diferente al estado de bienestar. Y ese sistema económico es el que va a ser aplicado por este grupo de economistas cuando vengan a Chile. Entonces la dictadura, la junta militar dice necesitamos ordenar la economía y para eso necesitamos economistas. Y llaman a este grupo de jóvenes, llegan a Chile, los llaman los Chicago Boys. Y acá indican que la idea principal es que hay que reducir al máximo el gasto fiscal. Hay que reducir al máximo el gasto fiscal. Es decir, la solución para mejorar la economía era evitar que el gobierno gaste dinero. Perdón, que ahí me faltaría, que no gaste dinero. Es decir, reducir al máximo el gasto final. Perdón, ahí está bien, mejor dicho, me equivoqué. Era evitar que el gobierno gaste dinero. Es decir, reducir al máximo el gasto fiscal. ¿Qué es el gasto fiscal? El gasto fiscal es el dinero que gasta el gobierno. Cuando el gobierno, no sé, repara una calle, eso es un gasto fiscal. Cuando construye un colegio, es un gasto fiscal. Entonces hay que hacer que el gobierno gaste menor cantidad de plata posible. Cuando ocurre la pandemia y empiezan a dar bonos a la gente, eso es gasto fiscal. Cuando comienza invierno y dan bonos de invierno, es un gasto fiscal. Entonces hay que reducir eso al máximo. No hay que hacer que el gobierno gaste dinero. Y para eso había que eliminar varias cosas que antes el gobierno pagaba. Este modelo de que reducir al máximo el gasto fiscal se llama neoliberalismo. Y acá en Chile es donde se aplica por primera vez este modelo. Existía el liberalismo económico, que es el que vimos a principios del siglo XX. Pero este es un nuevo modelo que implica ya un gobierno que esté también dentro de la economía, pero que no esté haciendo gastos fiscales. Y eso es aplicado acá en Chile por primera vez. Vamos a entender aquí en Chile por qué se aplica. ¿Ven? Acá está un grupo de economistas, bien, algunas personas de aquí no las conocen tanto, y aquí hay varios. Dentro de los Chicago Boys está Miguel Kast, está José Piñera, mucha gente de la Universidad Católica está metida aquí también, Sergio de Castro. Entonces eso es lo que tenemos. Todo este grupo de jóvenes que están aquí tienen una misión, que es crear una economía nueva, diferente a la del estado de bienestar, con el objetivo de generar algo que no, un gobierno que no genere los problemas que generó el estado de bienestar. ¿Cuáles son las medidas económicas? Bueno, la principal obviamente es disminuir el gasto fiscal, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera.
no vamos a pagar más cosas, y eso implica fin de los programas sociales, o sea, no más educación, salud o desempleo pagar por el gobierno. Es decir, el gobierno no gasta más plata. Desde ahora todo eso lo paga el ciudadano. Y además estamos en dictadura, así que si no estás de acuerdo, te llega el aviso de que vas a ser perseguido. ¿Por qué? Porque no puedes ir a protestar. Si tú no estás de acuerdo con que la educación ahora tienes que pagártela, y se te ocurre ir a protestar con cartelito al frente de la moneda, lo más seguro es que vas a aparecer muerto al día siguiente. Entonces, si usted no está de acuerdo, ya sabe lo que va a ocurrir. Si usted quiere salud, tiene que inscribirse en ISAPRE o esperar a que venga el gobierno a través de FONASA. Pero desde ahora usted se paga la salud. Usted se paga la salud. Si usted quiere, por ejemplo, estudiar en la universidad, ahora usted se paga la educación. Ya no es uno se inscribía antiguamente en el gobierno de Allende o en los gobiernos radicales. Uno se inscribía en la universidad y comenzaba a estudiar y ahí veía si terminaba o no terminaba la carrera. Pero a partir de ahora no. El gobierno no va a pagarle la universidad. Desde ahora usted se paga la universidad. Y esa es la diferencia. El gobierno no va a gastar dinero en pagarte la universidad. No hay gasto fiscal, hay que reducirlo. Y eso implica también otras cosas. Bien, eso también implica que desde ahora, si usted se queda sin trabajo, el gobierno no va a sacar plata para mantenerlo mientras consigue trabajo. No, desde ahora usted va a trabajar y cuando trabaje de su sueldo se va a sacar un porcentaje de dinero que se va a acumular. Y cuando usted pierda su trabajo, entonces va a recurrir a ese dinero acumulado que tenía durante meses de los que trabajó y se le va a pasar. Eso es algo que se va a aplicar y por lo tanto el gobierno ya no va a gastar dinero en personas que no estén trabajando. El gobierno no pone nada de dinero. Incluso cuando usted sea viejito y quiera jubilarse y dejar de trabajar, antiguamente el gobierno iba y pagaba esa jubilación suya, pero ahora no. Ahora sale de su sueldo. Cada vez que usted trabaje se le va a descontar un porcentaje de dinero de su sueldo y eso va a ir destinado a una empresa que se llama AFP, y en esa empresa después cuando usted sea muy viejito y cuando se jubile le va a ir pasando toda esa plata que usted juntó. Eso se llama AFP. ¿Bien? Es un poco más profundo lo de la AFP, pero yo lo quise terminar aquí porque el tema de la AFP lo vamos a ver en las clases que vienen. Si trabaja, le contamos un porcentaje de su sueldo y eso se junta por años y se le da cuando se jubile. Si no está de acuerdo, ya sabe lo que va a pasar. Usted va a salir a protestar y nosotros lo vamos a detener, lo vamos a paliar y si tiene suerte va a sobrevivir. ¿Cuáles son las medidas también? Siempre recordemos, reducir el gasto fiscal, reducir el gasto del gobierno. Entonces, las empresas de gobierno que antes se mantenían vivas con el dinero del gobierno, ahora se mueren. Si una empresa le va mal, se va a quiebra, no tiene forma de salvarse. Ya desde ahora el gobierno no le paga a las empresas que están a punto de irse a la quiebra. De hecho, se van a la quiebra o incluso pueden ser vendidas a un empresario que quiere esta empresa que está a punto de irse a la quiebra. Eso se llama privatizaciones. Cuando un empresario viene y les dice, ¿saben qué? Esta empresa se va a vender porque se va a ir a la quiebra. Entonces prefiero yo asumir esta empresa. De ahí un trabajador va a decir, entonces desde ahora trabajan para usted. Entonces el empresario va a decir, sí, desde ahora trabajan para mí, pero yo voy a poner las condiciones. Entonces un trabajador va a decir, pero ¿cuáles condiciones va a cambiar? No lo sé, quizás van a cambiar los cascos. Entonces el empresario, ahora que privatizó esta empresa, va a decir, no, desde ahora, para hacer que esta empresa sobreviva, hay que hacer algunos cambios fuertes. Y por ejemplo, desde ahora ustedes no ganan 1,5 millones, sino que van a ganar 300.000 pesos. Porque si no, se van a ir a la quiebra. Entonces los trabajadores van a decir, no, pero ¿cómo nos van a bajar el sueldo? Y el empresario va a decir, desde ahora también dejan de tener almuerzo, ustedes mismos se traen su almuerzo. Y los trabajadores van a decir, no, pero es que no puede ser y no. Entonces el empresario va a decir, bueno, salga a protestar. Haga un sindicato, a ver qué le va a ocurrir. Y es por eso que los empresarios ahora son parte de las personas que compran empresas que antes eran del gobierno, que estaban a punto de quebrar, pero el gobierno las mantenía con vida. Sin embargo, ahora el gobierno no las va a mantener con vida y por lo tanto se van a la venta. Si nadie las compra, se van a la quiebra.
pero si las compran, el nuevo empresario que compró esa empresa se encarga de poner las condiciones. Y eso implica que el empresario puede bajar los sueldos, puede cambiar, puede acabar con los almuerzos, puede dejar de hacer salidas de empresa, obviamente va a prohibir los sindicatos, que no hayan sindicatos, etcétera. Entonces todo eso se llama flexibilización laboral. Y si no hay sindicato, los trabajadores no pueden reclamar. Ahora, si alguien quiere reclamar y formar un sindicato, ya sabe que le espera, este es el destino. O sea, está claro y que la persecución va a haber, van a llegar a la casa de esta persona que está reclamando y la van a sacar a golpe, y lo más seguro es que termine muerta. Y los bancos, porque obviamente estamos hablando de qué pasa con la empresa, y vamos a hablar de los bancos. Entonces, a pesar de todo lo que está ocurriendo, la inflación sigue aumentando. ¿Pero por qué? Uno diría, el ministro, un Chicago Boy diría, pero ¿por qué sigue aumentando la inflación? Siguió creciendo la inflación, y eso es porque cada vez habían menos empresas. Las empresas que antes eran mantenidas cierran, entonces dejan de producir, hay menos productos, aumenta la cesantía, y por otro lado, la gente gana menos plata. Entonces, como gana menos plata, compra menos, y si compra menos, la empresa le va mal y quiebra, y si quiebra, menos no produce, y si no produce, menos productos, y por lo tanto aumenta más la inflación. Entonces es un ciclo de sufrimiento y quiebras, y por lo tanto la gente, además de eso, se fue volviendo más pobre, no solamente porque le bajaron el sueldo, sino porque ahora tiene que pagarse la salud, tiene que pagarse la educación, tiene que pagarse el desempleo, y eso implica mucho más pobreza. Y como hay pobreza, menos producción, o sea, menos beneficios para la empresa. Ahora, imagínense que ustedes hubieran tenido 5 hijos en 1972 durante el gobierno de Allende. Tienen 5 hijos durante el gobierno de Allende en 1972. Los 5 pueden ir a la universidad, porque la universidad es gratis. Sin embargo, en 1974, un año después de la del golpe militar, se encuentran con que el gobierno dice, desde ahora la educación se paga, y las universidades se vuelven pagadas, y ahora hay que pagar la educación, y por lo tanto ustedes, como dueños de familia que tienen 5 hijos en la universidad que están estudiando gratis, desde ahora les dicen, cada uno de sus hijos tiene que pagar 600.000 pesos al mes. ¿Pueden pagar eso? Así que van a tener que hacerse más pobres, y tal vez decirle a 4 hijos que no van a estudiar, que va a dejar de estudiar en la universidad, y que tienen que dejar a uno de los hermanos que estudie nomás, si es que tienen dinero. Eso implica mucho más empobrecimiento. Para mucha gente que vive en esta época, ustedes les pueden preguntar a gente de 60, 70 años, incluso de 50 años, les pueden decir cómo era la época, y les van a decir, vivíamos pobres, había mucha pobreza, a pesar de ser la época de la dictadura, y que era muy diferente a la época de Allende, donde había que hacer colas para conseguir las cosas. En esta época se vivía pobre. O sea, muchos le van a contar que se iban caminando al colegio, que no tenían zapatos, que iban con una bolsa, con un puro cuaderno, que igual había cesantía, mucha dificultad para conseguir trabajo, había que tener pituto, etc. Entonces, todas estas cosas las van a vivir estas personas, y eso va a marcar una época. Entonces aquí comienzan los bancos ya a tener una mayor libertad, porque el gobierno no se va a meter en lo que hagan los bancos. Entonces los bancos comienzan a dar préstamos, porque la gente necesita préstamos para vivir, un préstamo de dinero, y eso hace que los bancos comiencen a dar muchos préstamos a gente que quizás no iba a pagar, incluso a empresas que estaban a punto de quebrar les dan préstamos. Entonces, a ver si hacen memoria, pero recuerden la época en que se le empezó a dar préstamo a la clase media sin saber si la van a pagar o no. Y eso les llega a ustedes, les llevaría a ustedes a pensar en una época que es la crisis de 1929, cuando la gente no pudo pagar los préstamos y los bancos se fueron a quiebra. Algo similar se está preparando acá en esta época. Algo similar se está cocinando. Ya tenemos a los bancos que empiezan a dar préstamos a personas que posiblemente no van a pagar. Pero a mí me gustaría centrarme en el año 1978, porque es sumamente importante, ya que en 1978 va a ocurrir algo. Muchos empresarios comienzan a ver que sus negocios no surgirían si los demás países no compraban sus productos. Por lo tanto, estos empresarios empiezan a decir, si nosotros seguimos en dictadura, los otros países no nos van a comprar nada, y nos va a ir mal, y nos vamos a ir a la quiebra. De hecho, los países extranjeros no quieren conversar con nosotros porque hay dictadura. Solamente por eso. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que acabar con la dictadura.
Y ahí es donde aparecen también un grupo de personas que empiezan a indicar que ya es tiempo de acabar con la dictadura y que es necesario entregar el poder, porque ya estamos en el año 1978 y según la Junta Militar en 1973 habían dicho que iban a dejar el gobierno en 1976. Ya estamos en 1978. Entonces algunos generales comenzaron a decir, oye, pero ¿por qué no se acaba la dictadura? Y comienzan a ver a varios dentro de la Junta Militar, y la Junta Militar lo mismo va a indicar, pero ¿por qué no se acaba la dictadura? Y comienzan a decir, bueno, la principal razón es porque no tenemos el voto de todos para acabar con la dictadura. Hay una persona que no quiere acabar con la dictadura y esa es Augusto Pinochet, que cada vez fue aumentando su poder. Entonces, cuando aumentaba su poder, Pinochet fue estando cada vez más cómodo con la forma de dictadura en Chile, y cuando los generales comenzaron a decirle, oiga, hay que acabar con la dictadura, hay que terminar con las persecuciones, hay que terminar con las torturas, porque si no los países extranjeros nos van a ver súper mal y no van a comerciar con nosotros. Entonces Pinochet le decía, no, hay que continuar con la dictadura, hay que seguir siendo agresivo, hay que ser duros, porque si no va a haber una rebelión. En esa lucha aparece y se destaca la figura de un general, de uno de los 4 generales de la Junta Militar, que se llama Gustavo Lee, de la Fuerza Aérea. Este general va a indicar que ya es insoportable la situación, y que la única razón por la cual la dictadura sigue siendo así de agresiva y que está continuando es por Augusto Pinochet. Entonces dice, ya, Augusto Pinochet, esto tiene que acabar, la violencia tiene que detenerse, es decir, no se puede continuar, vamos a ser vistos como una dictadura de un país bananero, un país caribeño, y nosotros somos Chile, tenemos que volver a la democracia cuanto antes. Y Augusto Pinochet le va a decir que no es posible, que hay que mantener la dictadura, etcétera. Todo esto son peleas que estaban grabadas porque Gustavo Lee, de la Fuerza Aérea, grabó las conversaciones con Pinochet, y eso está disponible ahora en YouTube, ustedes pueden buscarla. Entonces Gustavo Lee, el general de la Fuerza Aérea, le decía, no, Augusto, tienes que acabar con esto, eso tiene que acabar. Y Augusto era el que no quería acabar con la dictadura, así que el general dice, ya, ¿sabes qué? No me quieres hacer caso, yo en este caso no puedo hacer nada más contigo, así que me voy. No sé, me voy de vuelta a la base de la Fuerza Aérea. Y ahí se acaban estos temas, pero Gustavo Lee tenía la idea de acabar con Augusto Pinochet de alguna manera, y eso implicaba organizar un golpe de Estado contra Pinochet. Esa fue una idea que estaba en la mente de Gustavo Lee, esta idea de terminar luego con Pinochet, porque Pinochet estaba adquiriendo tanto poder que pareciera que su alma se está oscureciendo, la alma de Pinochet. Para Gustavo Lee, esto era una ambición de Pinochet. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Organizar la Fuerza Aérea para que tomara el control de los puestos del ejército y así preparar un golpe de Estado para acabar con Pinochet. Eso quedamos en pausa de esa clase porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, esto nos lleva a los problemas políticos durante la dictadura. Para determinar por qué Pinochet adquirió tanto poder, es necesario retroceder un tiempo. Y es necesario retroceder al punto en el que ocurre la dictadura, o sea, el golpe militar. Y cuando ocurre el golpe militar, ¿cómo veían a Chile los países extranjeros? Mal, ¿cierto? Entonces era necesario hacer algo que hiciera que Chile no fuera visto como una simple dictadura. Así que, ¿qué hacen? Organizan una decisión en la Junta Militar, y esa decisión es generar una autoridad más o menos común y corriente a una república, que es un presidente. Entonces era necesario dar la apariencia de que es una república, y para eso van a nombrar un presidente de la república, y ese presidente va a ser el que sea el general de mayor antigüedad de los 4 generales de la Junta Militar, y ese general era Augusto Pinochet. Entonces indican, Augusto Pinochet es el presidente de la república, con tal de darle la impresión a los países extranjeros de que estaba una normalidad sucediendo acá en Chile y que se estaba convirtiendo lentamente en una república. Eso no va a convencer a muchas personas en el extranjero, sin embargo hace que Pinochet sea presidente de la república, y comienzan aquí a darse los primeros indicios de Pinochet con una cierta ambición, y también con los que lo rodean comienzan a empujarlo para que cada vez adquiera más poder. Entonces algunos miembros de la Junta Militar, como Merino de la Armada y Lee de la Fuerza Aérea, ven esto como una ambición de Pinochet, porque
el tema es que Pinochet ya estaba tomando algunas decisiones sin preguntarle a la Junta Militar, aduciendo que era presidente de la República. Entonces él decía, no, pero yo soy presidente de la República, esta decisión la puedo tomar yo sin necesidad de la Junta Militar. La Junta Militar decía, no, pero usted no puede tomar decisiones por sí solo, señor Pinochet. Pero Pinochet decía, no, pero si ustedes me nombraron presidente, yo voy a tomar mis decisiones como presidente. Y ahí es donde comienzan una divisiones dentro de la Junta Militar sobre la figura de Pinochet. A veces como que daba a entender de que Pinochet estaba siendo un ambicioso, a veces se da a entender como que no, que Pinochet estaba ocupando sus poderes de presidente. Entonces se empezó a tener esa idea. Sin embargo, no podía haber una apariencia de desunión dentro de la Junta Militar, porque había muchos países que estaban atentos. Hay que recordar la foto de los 4 de la Junta Militar. Acuérdense esa foto, ¿se acuerdan? Habían 4 generales, estaban todas las fuerzas unidas. Pero si hay una división, entonces se puede provocar una guerra civil, como la de 1891. Y para un país extranjero, esa división era un sinónimo de que era el momento apropiado para atacar Chile. Sobre todo los países vecinos, como Argentina, como Bolivia, como Perú, estaban atentos. Entonces, si había una división dentro de la Junta, porque se pensaba que Pinochet era un ambicioso, y esa división salía a la luz pública, lo más seguro es que Perú iba a atacar. Y Perú ya estaba haciendo movimientos. Perú ya tenía puesto muchos tanques en la frontera con Chile. Es decir, Perú estaba preparado ya para hacer ese ataque. En cualquier momento podía hacer un ataque a Chile. Y Chile, ese era su mayor problema, porque las fuerzas de Perú eran muy fuertes, eran muy poderosas, eran muy bien preparadas. Siempre ha ocurrido que Perú ha sido durante siglos nuestro gran dominador. Solamente en el último siglo nosotros hemos quizás ganado una que otra batalla contra Perú, pero siempre Perú ha sido muy fuerte. Entonces en este caso acá Perú estaba listo y preparado ya como para recuperar territorios perdidos en la guerra del Pacífico. Y ahí es donde la amenaza era de que si la Junta Militar, los generales Lee, Merino, César Mendoza y Augusto Pinochet peleaban entre sí, era una señal como para que Perú invadiera. Por eso se mantuvo esta discusión muy bajo perfil para que no se saliera por la prensa. Sin embargo, van a haber otros problemas que van a provocarse en la dictadura, y eso tiene que ver con una muerte en específico, la de Orlando Letelier en 1976. ¿Por qué es importante esta muerte? Bueno, primero, esta muerte se produce porque hay un grupo, una organización de soldados que se llama DINA. Esta organización que se llama DINA se encarga de matar gente. Entonces la DINA va a perseguir, torturar y matar gente en específico. Entonces la DINA va a perseguir a un general, lo va a mandar a matar. Después la DINA va a perseguir a un líder de sindicato, lo va a matar. La DINA va a perseguir a un dirigente de un partido político y lo va a matar. La DINA, este grupo de soldados, está dirigido por una persona que se llama Manuel Contreras, un teniente coronel. Manuel Contreras va a dirigir estas persecuciones específicas a personas y asesinatos, y sobre todo va a mandar a matar a una persona que está en Estados Unidos. ¿Bien? Ahora, habitualmente, una muerte de un soldado en otro país no provoca tanto problema. Por ejemplo, a General Prats en Argentina lo mataron, la DINA lo mató. En Argentina, al senador Leighton le hicieron un atentado en Italia. Pero aquí hubo una muerte, el canciller Orlando Letelier en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cuando tú haces un atentado, hay que tener mucho cuidado. Porque si muere alguien que también es estadounidense, se mete el gobierno de Estados Unidos a buscar justicia. Y ahí es donde aparece este atentado de Orlando Letelier en Estados Unidos, en Washington me parece. Y ahí muere también la secretaria que iba con Orlando Letelier en el auto. Hacen explotar el auto, se muere Orlando Letelier, se muere la secretaria. Y eso provoca un rechazo de Estados Unidos a Chile. En ese instante, el nuevo presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, no Richard Nixon, Jimmy Carter, realiza un embargo a Chile. Es decir, como castigo por este evento que sucedió en Estados Unidos, y ya este presidente Jimmy Carter estaba en contra de la dictadura. Entonces cuando ocurre este atentado, ahí Jimmy Carter dice, este es el momento que estamos esperando para castigar a Chile, a la dictadura militar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a embargar. Es decir, no le vamos a vender nada a Chile. No le vamos a vender armas a Chile. No le vamos a vender repuestos a Chile. Cualquier país
que comercie con Chile se mete en un problema con Estados Unidos. Eso es un embargo. Entonces, en ese instante, cuando ocurre este atentado en 1976, el nuevo presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, realiza un embargo a Chile. No más armas, reducir países que comercien con Chile, revisa la violación de los derechos humanos, es decir, manda gente a que revise acá en Chile, que venga con sus cámaras, fotografíen y saquen testimonios, pregunten a las personas si se está torturando a gente acá en Chile o no, si hay violación de los derechos humanos o no. Eso sucede luego de este atentado contra Orlando Letelier. Y esto lo hace, el embargo se hace en el Congreso de Estados Unidos, liderado sobre todo por Bob Kennedy, hermano de John Kennedy, un presidente norteamericano que estaba dentro de la Guerra Fría, dentro de la crisis de los misiles y que fue asesinado. Bueno, el hermano, Bob Kennedy, logra hacer que el Congreso le haga el bloqueo a Chile. Y ahí los empresarios chilenos quedaron sumamente preocupados porque no están bloqueados. El comercio internacional se detuvo completamente. Eso los va a poner en una situación muy grave. Y sobre todo para el ejército y las fuerzas armadas, porque todos los aviones que teníamos en ese entonces los habían entregado a Estados Unidos. Por lo tanto, si se echa a perder un avión, el repuesto hay que comprárselo a Estados Unidos. Pero si Estados Unidos te tiene bloqueado, no te va a comprar, no te va a vender ningún repuesto, así que no te va a funcionar el avión. Por lo tanto, estás totalmente indefenso. Las armas, lo mismo. Entonces, aquí comienza un tema de oponerse a Pinochet, porque se está manteniendo porque se está manteniendo la dictadura. Entonces es necesario acabar con la dictadura. Y para acabar con la dictadura es necesario detener a Pinochet. Y ahí está el punto, que aparece Gustavo Lee como comandante de la Fuerza Aérea, que dice es necesario detener a Pinochet. Hay que acabar con Pinochet y eso implica que le hagamos un golpe de Estado. Pero antes de que ocurra eso, Gustavo Lee, después de una varias discusiones, comienza a conversar con unos periodistas de una revista, de un diario italiano, y en esa dice que va a volver la democracia a Chile, que va a haber una república, que va a acabarse la dictadura. Y cuando se sabe esto, es publicado esto en el diario italiano, lo lee Pinochet, y Pinochet manda a llamar a Gustavo Lee y le dice: oiga, ¿cómo se le ocurre publicar esto? ¿Cómo que va a acabar la dictadura? O sea, perdón, el gobierno militar. ¿Cómo se le ocurre esto? O sea, no va a suceder así. Usted tomó una decisión fuera del primero que todo, el señor Gustavo Lee, ¿a usted qué le autorizó para hablar con un diario italiano? Entonces Gustavo le va a decir a Pinochet: bueno, fue mi decisión. Y Pinochet le va a preguntar: ¿y usted le pidió autorización a la Junta Militar para hablar de esto? Entonces Gustavo Lee le va a decir: no Pinochet, no le pedí permiso a la Junta Militar para allá. Entonces ahí Pinochet va a tener la oportunidad de sacar a Gustavo Lee y destituirlo. Y Gustavo Lee va a renunciar como comandante de la Fuerza Aérea, pero le va a decir: ya Pinochet, pero si yo renuncio a la Fuerza Aérea, todos los generales de la Fuerza Aérea se van a venir conmigo, van a renunciar, y la Fuerza Aérea se va a quedar sin generales, y en ese momento puede que nos ataque Bolivia, o Perú, o Argentina. Así que piénsalo bien si me vas a pedir la renuncia. Y Augusto Pinochet le va a decir: sí, te pido la renuncia. Entonces el general Lee va a decir: ya, van a renunciar todos los generales conmigo. Entonces Pinochet le va a decir a Gustavo Lee: ya, pues, a ver si se atreven a renunciar todos los generales contigo. Y ocurre algo: todos los generales de la Fuerza Aérea renuncian junto con Gustavo Lee, excepto uno. Entonces aquí entra en juego un general de la Fuerza Aérea que no renuncia con Gustavo Lee, y ese general se llama Fernando Matei. ¿Les suena ese nombre? Es padre de Evelyn Matei. Y aquí está la división, porque para Gustavo Lee esto fue una traición de Fernando Matei. Entonces Fernando Matei lo traicionó. Para Fernando Matei dice que cuando la Fuerza Aérea se queda sin generales, quedaría sin cabezas. Y si se queda sin cabezas, los pueden atacar en cualquier momento, y por lo tanto es necesario que al menos haya un general que asuma, y esa persona es él. Entonces Fernando Matei dice: si yo renunciaba también, íbamos a dejar a toda la Fuerza Aérea sin protección, y es necesario que haya alguien por lo menos con experiencia que esté manejando la Fuerza Aérea en caso de ataque. Y por eso mismo yo no renuncié. Consideraba que era un error renunciar, porque íbamos a dejar vulnerable a Chile.
Por eso decidí no renunciar con Gustavo Lee. Y ahí aparece Fernando Matei y es nombrado nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Entonces esto fue un tema para Pinochet, porque ya comenzaban a aparecer gente que estaba en contra de él. Ahora, cuando vienen los norteamericanos, los periodistas norteamericanos o los veedores de las Naciones Unidas a ver qué está ocurriendo acá en Chile, se encuentran con que verifican si están los derechos humanos cumpliéndose o no. Entonces, ¿cuáles son los derechos humanos que se tienen que cumplir? Primero, que todas las personas tienen derecho a un juicio justo. Y acá en Chile no se estaba teniendo un juicio justo. Acá ustedes hacían algo en contra de un carabinero, el carabinero estaba en condiciones de dispararle o ejecutarlo. Había un toque de queda y si alguien salía después de las 10 de la noche, le disparaban. No era así como éntrese o una multa o una infracción, no, simplemente le disparaban. Entonces, muchas personas no tienen derecho a un juicio justo. Los derechos humanos dicen que nadie puede ser capturado y ejecutado sin un juicio justo. Y aquí mucha gente fue capturada y ejecutada en el instante, en el momento. Entonces hubieron violación a los derechos humanos. Los derechos humanos indicaban, se debe respetar la vida de las personas, pero aquí el respeto era siempre y cuando seguía las normas. Si tú no seguías las normas y no obedecías, entonces eras ejecutado. No habían violaciones de violaciones de derechos humanos. El gobierno debe garantizar el buen estado de la población, y acá el gobierno no garantizaba eso, al contrario, en estado de sitio lo que te dicen es que si no obedeces te puedes morir, puedes ser ejecutado. Y eso implica una violación de los derechos humanos, no hay juicio. Entonces todo esto llevó a que mucha gente saliera a protestar contra todo esto. Y acá vemos a esta gente que está protestando en contra de la tortura. Y fíjense, todas estas personas están completamente conscientes de que puede que al día siguiente los vayan a perseguir y los vayan a sacar de sus casas y llevar al centro de detención y ser torturados, incluso ejecutados. Sin embargo, igual participaban de estas protestas, salían a las calles. Muchas personas, si ustedes les preguntan cómo era esta época y les preguntan cómo eran los carabineros, les van a indicar que en esta época a ustedes los iban y los apaleaban. Si a un estudiante se le ocurría ir a una protesta, estaba seguro de que los carabineros iban a ir con lumas y le iban a pegar. A la gente le pegaban. Gente que andaba en la calle caminando, justo en el momento en que se hacía la protesta, al final terminaba muchas veces mojada por el guanaco, golpeada, apaleada. Ustedes pueden buscar en internet, también en YouTube, los videos, o le pueden preguntar a sus parientes. Mucha gente que fue carabinero en esta época también. Mucha gente que fue carabinero era apaleada, o sea, tenían la orden de apalear y estaban preparados psicológicamente para ir a golpear, con tal de que se desarmara la manifestación. Entonces es necesario que el gobierno dé otra imagen. Y para que dé otra imagen es necesario dar la imagen de que es una república y no una dictadura. Para ello van a organizar algo, van a decir qué caracteriza una república y van a indicar las leyes, la constitución. Entonces vamos a hacer una constitución. Y ahí es donde se origina la constitución de 1980. ¿Cuál es la característica de la constitución de la 1980? El objetivo de esta constitución es que el gobierno necesita hacerse legal. Y para esto es necesario basarse en una constitución. Y la constitución establece la forma en que va a funcionar el gobierno. Entonces ya no es un grupo de soldados o militares que toma decisiones por sí solos, sino que ahora se van a regir por una constitución, por unas normas, por unas leyes. Eso es lo que buscan. Entonces, ¿cuál es la característica principal de la constitución? Es primero, le da mucho poder al presidente, Augusto Pinochet, porque no van a crear una constitución que vuelva más débil a Pinochet. Entonces crean una constitución que le da mucho poder al presidente. Y por otro lado, el gobierno establece a través de la constitución que hay un liberalismo, es decir, que hay que dejar libre la economía y que el gobierno tiene que reducir al máximo el gasto fiscal. Esas son las características de la constitución de 1980. Mucho poder al presidente, y la constitución marca el nuevo sistema económico, que es el neoliberalismo, a través de una liberalización de la economía y que el gobierno gaste lo menos posible. Es decir, ya que el gobierno no garantiza de que va a haber educación gratuita, garantiza que toda la gente tiene derecho a tener educación, pero no dice que el gobierno tiene que asegurar que esa persona tenga educación gratuita. Y ahí está el tema. Esta nueva constitución va a permitir que Pinochet sea elegido constitucionalmente como presidente, así como por una votación simple y súper forzada.
Entonces acá tenemos la banda presidencial en la figura de Pinochet. Para muchas personas este es el momento en el que Pinochet comienza ya a volar por sí solo, sin preguntarle a la junta, sin tomar decisiones con la junta militar. Y eso es algo que va a marcar en esta época, porque muchas personas van a crecer conociendo solamente a Pinochet, no habiendo conocido a Salvador Allende, no habiendo conocido la situación con Salvador Allende, sino que van a conocer solamente a Pinochet y van a volverse pinochetistas. Más que golpistas, más que juntistas, van a aparecer los pinochetistas. Sin embargo, la crisis económica viene. Ya por ahí, por el 1982-1983, ocurre algo. ¿Se acuerdan de los bancos que empezaron a dar muchos préstamos a gente que no iba a pagar? Pues bien, esas personas no pudieron pagar y comenzó una crisis. Sin embargo, además de eso, al mismo tiempo se fomenta, o sea, se llega al impacto de una crisis internacional, y esa crisis internacional va a pegar muy fuerte a los empresarios y va a provocar que muchas empresas se vayan a la quiebra y pidan préstamos, y esos préstamos se los piden los bancos se los van a dar, pero las empresas no van a poder pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que si los bancos van a la quiebra, se acaban todos los ahorros y se produce una crisis pero enorme, gigantesca. Entonces es una crisis a nivel catastrófica. Así que el gobierno tiene que decidir algo. Tiene que decidir si ser liberal y dejar que los bancos quiebren, o salvar a los bancos contradiciendo el liberalismo. Porque el liberalismo dice que el gobierno no se tiene que meter en la economía. Entonces, si un banco se va a la quiebra, el gobierno no tiene por qué meterse a ayudar a ese banco. Se está metiendo en la economía si es que se mete a ayudar a ese banco, por lo tanto tiene que dejar quebrar ese banco. Sin embargo, todos sabemos que si dejamos quebrar un banco, ese banco va a perder los ahorros y va a provocar un efecto dominó en muchos bancos y va a haber una crisis catastrófica a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos libre al mercado y que los bancos quiebren, o elegimos salvar los bancos contradiciendo el liberalismo? ¿Qué va a hacer el grupo de asesores de Pinochet? Ya no tanto la junta militar, sino el grupo de asesores de Pinochet va a salvar a los bancos, los va a comprar, es decir, les va a pasar plata. Primero va a decir, este banco es del gobierno y vamos a pasarle plata para que no quiebren. Entonces esta crisis va a generar lo inevitable que se produce con la crisis económica, que son las protestas, y aparecen las protestas contra Pinochet. Y aquí ya empieza un tema, porque las protestas surgen como una forma de atacar a la situación económica, pero también buscan acabar con la dictadura. Y eso implica que salga gente a protestar a las calles, y ya sabemos qué pasa con la gente que sale a protestar. Los empiezan a perseguir, a apalear, a reprimir, a detener, y en esta época aparece mucha gente protestando de diversas maneras. Había marchas, había gente que en la noche, a las 10 de la noche, comenzaba a golpear cacerolas. Ustedes pueden preguntarle a su apoderado, o si algún apoderado de 50 años está escuchando esto, o de 60 años está escuchando esto, y puede recordar, y puede decirle a su estudiante y decirle, sí, en esta época había mucha pobreza, y aparte de eso hubo una crisis y salieron a protestar. Había gente que también, puede que tal vez ustedes tengan parientes que hayan sido soldados, que hayan sido policía, carabineros, y que les digan que en ese momento había que hacer eso, había que reprimir la protesta, y la orden era simple, había que pedirle que se marcharan y disparar, o disparar simplemente. Y en estas protestas salió mucha gente a protestar a nivel nacional, y fueron muchas durante muchos meses, y mucha gente al principio, o sea, poca gente murió al principio de las primeras protestas, pero después la segunda, la tercera, la cuarta ya se morían de a 10, 15, 50 personas. Entonces era una cosa muy grave, porque cada protesta implicaba una forma más violenta de represión, y eso empieza a preocupar a Augusto Pinochet. ¿Ven? Toda esta gente que ya no tiene trabajo comienza a buscar trabajo de alguna manera, y también empieza a buscar una protesta. De hecho, acá aparece un cartel, imagínense este cartel al frente de la moneda, y alguien lo ve ahí en la moneda. O sea, estamos claros que todas estas personas van a ser perseguidas. Aquí entre medio deben haber tal vez agentes de la DINA, pero en este caso tiene otro nombre, que deben estar como identificando alguno que otro, pero todas estas personas saben que pueden ser reprimidas en cualquier momento. De hecho, aquí sale una foto donde salen unos carabineros persiguiendo a una persona, y los camarógrafos grabando, viendo todo esto. Lo inevitable siempre iba a ser que ocurriera que llegaran las fuerzas militares, y con las fuerzas militares también los disparos, ¿ven? Y muertes. Entonces,
El tema es que Pinochet cada vez comienza a adquirir más poder y la junta militar tiene que mantenerse unida. Si la junta militar se divide, a pesar de que la junta militar, es decir, Merino, Matei y César Mendoza, que en ese momento va a ser cambiado por otro, se dividen, lo más seguro es que venga otro país a atacar a Chile. Y así se produce en 1979-78. Argentina intenta atacar a Chile. Estamos a punto de irnos a una guerra, pero de pronto todo se cancela. Sin embargo, Chile no está en condiciones de afrontar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no teníamos fuerzas militares, aviones que lograran atacar o defender al territorio nacional. Teníamos muy pocos aviones y de hecho, no sé si han visto en las películas ustedes, pero hay un aparato que tiene como una lucecita que gira, como un reloj que gira y que va detectando los aviones enemigos. Se llama radar. Una especie de aparato que lanza una señal y que te va mostrando en la pantalla unos puntitos blancos. Y esos puntitos blancos representan a los aviones que vienen. Es un radar. Chile no tiene eso. Entonces, si Argentina viene y ataca en esta época, 1978, 1979, hubiera entrado por cualquier lugar de Chile y nunca nos hubiéramos enterado. Y los aviones que teníamos no eran muchos. En cambio, los argentinos tenían aviones muy buenos, tenían pilotos excelentes y tenían toda la disposición como para venir a conquistar fácilmente un gran territorio nacional. Entonces, la Junta no se podía dividir tan fácilmente. Por eso es que Matei también justifica el haberse quedado dentro de la Junta Militar y no haber renunciado junto con Gustavo Lee. Entonces aquí están el general Lee y muchos otros empresarios buscando acabar con Allende. Incluso Lee va a las protestas contra Pinochet. Y aquí Pinochet alcanza su nivel máximo. En esta época Pinochet tiene su nivel máximo de poder. ¿Por qué? Porque Pinochet tiene máximo poder ya que es presidente y está cada vez recurriendo menos a la junta militar. Está tomando decisiones por sí solo. Por otro lado, como ocurrió el tema de Orlando Letelier, tuvieron que desarmar la DINA, ese grupo de soldados que iba a matar gente, y ahora le pusieron otro nombre que se llama Central Nacional de Inteligencia, CNI, que se encarga de hacer lo mismo que hacía la DINA, es decir, perseguir y torturar y matar gente, pero ahora de manera más discreta. Antiguamente era como mostrarle el cadáver a la gente para que la gente entendiera que iba a terminar así si se oponía. Pero ahora con la SNI es diferente, las matanzas son más discretas. La idea es provocar el menor ruido posible para que en el mundo exterior, en los otros países, no se viera este gobierno como una dictadura. Y para muchos países, perdón, muchos militares incluso tuvieron que ejercer dentro de la CNI. O sea, muchos jóvenes de 18, 16 años que querían ser militares tenían que trabajar para la CNI como agentes, es decir, persiguiendo y torturando personas. Entonces, durante mucho tiempo, muchos soldados inevitablemente tenían que torturar y tenían que perseguir personas. Y hasta hoy en día hay un debate porque muchos militares se sienten mal consigo mismo y con sus parientes y con Chile, con la historia de Chile, por el hecho de haber participado de esto, pero que era casi inevitable si que querían ser militares. Entonces comienza a haber un tema, porque aquí como Pinochet alcanza a tener mucho poder, comienza a distinguirse y aquí aparece un dato súper interesante que es la capa gris. En esta época no se hablaba mucho de esto, pero a nivel del ejército se hablaba bastante, que es la capa gris, que simbolizan este como ascenso de Pinochet a poderes más supremos. Esta capa gris es la que ocupa Pinochet. Muy pocos militares han ocupado la capa gris, pero para la mayoría de las personas los que ocupan capa son los superhéroes. Entonces aquí comienza a haber un grupo ya que apoya a Pinochet y lo empiezan a idolatrar muchísimo. Y Pinochet aquí adquiere ya su poder en el sentido de que comienza ya a sentirse el, el protagonista máximo de la política chilena. Y estos jóvenes que están aquí, estos soldados que están aquí, estos carabineros, perdón, también, tienen 19, 20 años. Ellos no crecieron con Salvador Allende. Ellos, su edad era de 10 años, 12 años. Entonces, esta generación de 1985, 1986 solamente ha visto a Pinochet. Por lo tanto, va a estar muy fiel a Pinochet, más que a la junta militar. Muy fiel a Pinochet. Aparece muy fuertemente el pinochetismo dentro tanto de los soldados como dentro de los grupos economistas jóvenes. El pinochetismo, aparte de la juntista
y de los golpistas aparece el pinochetismo. Entonces ya llega el año 1986 y van a ocurrir varias cosas. Primero, el atentado a Pinochet. En 1986, Pinochet va junto con sus autos escolta y muchos guardias van por el borde de un cerro y comienzan a dispararle. Y entre medio de los disparos aparece un guerrillero de este grupo revolucionario que quiere acabar con Pinochet, que se llama Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y dentro de este grupo revolucionario aparece un revolucionario que aparece con una bazooka, por así decirlo, con un lanzamisiles. Y le dispara un misil al auto de Pinochet. El misil va, se dirige y choca con el vidrio del auto de Pinochet, donde iba Pinochet y su nieto. Sin embargo, el misil no explota. Y por lo tanto, como no explota, Pinochet se salva. El chofer logra hacer unas maniobras para sacar a Pinochet y Pinochet se salva del atentado. Casi es asesinado. Y eso le da el paso a que Pinochet primero diga, oh, esto es un atentado, que se me mataron, todos estos tienen que pagar los que intentaron hacerlo y yo me voy a poner más duro todavía. Y la venganza fue la persecución y ejecución de muchos dirigentes de izquierda, pero sobre todo Pinochet siente que está justificándose por el atentado, el hecho de ser así como agresivo con la persecución. Entonces la sociedad comienza a vivir ese terror, ese miedo y silencio que hay con respecto a la presencia de este personaje de Augusto Pinochet, que se transforma en el dictador. Por ser una dictadura, se transforma en dictador. La junta militar pasa a un segundo plano. Ya no es tanto como Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Fernando Matei, no se habla de los cuatro dictadores, se habla del dictador de Pinochet, por esta concentración de poder que hay en él. Entonces, el tema es que hay que considerar esto, que esto no es solamente una dictadura militar, sino que también se transforma después en una cívico-militar, porque no es solamente gente militar la que está participando en la dictadura, en la persecución y la tortura, sino que también hay un reordenamiento económico que se origina por civiles y también muchas personas civiles van a participar de la persecución, de acusar a sus otros vecinos, etcétera. Entonces es una dictadura cívico-militar. Y a pesar de toda esta situación, la economía comenzó a mejorar, aunque pareciera increíble, pero la economía comenzó a mejorar en estos años. Comenzó a aumentar la cantidad de empresas, comenzaron a aumentar la cantidad de inversiones que aparecieron desde otros países y comenzó a mejorar la economía. Y muchos pinochetistas comienzan a alabar esto, comienzan a decir, oye, pero está mejorando la condición, Pinochet lo está haciendo bien. Y ahí está este tema. ¿Por qué? Porque es importante entender esto. Este apoyo a Pinochet que se va a formar ya en 1986-1987 tiene que ver principalmente por una mejora económica, pero también va a incidir en algo. Pinochet, por la Constitución, debía gobernar desde 1980 hasta 1988. Iba a durar 8 años su gobierno. Y en 1988 se tenía que decidir si seguía gobernando o no, porque la Constitución le entregaba mucho poder al presidente. Entonces, la Constitución establece que el presidente puede volver a gobernar otros 8 años más si la gente vota a favor. Y eso es a través de un plebiscito. Un plebiscito va a determinar si Augusto Pinochet seguiría gobernando otros 8 años o no. Ese plebiscito es el plebiscito de 1988 y se realiza el 5 de octubre. Por lo tanto, hay que elegir si sigue gobernando Pinochet o no. Y todo el mundo sabe que dentro de las dictaduras es obvio que el dictador va a salir ganador, porque generalmente se dice que en una elección democrática, cuando estamos en una dictadura, se arreglan los datos para que gane el dictador. Hace muy poquito tiempo, mucha gente estaba muy emocionada en Venezuela porque Maduro había convocado elecciones presidenciales y mucha gente pensaba que iba a ganar la oposición, es decir, los que no quieren a Maduro, y todo el mundo pensaba que las elecciones se iban a realizar de manera justa, pero terminó todo dándose claro que en una dictadura como en la de Venezuela, el dictador va a conservarse en el poder. Por lo tanto, siguió Maduro como presidente de Venezuela.
Y todo el mundo sabe que no era así, que no fue la elección. Por lo tanto, aquí, volviendo a 1988, todo el mundo sabe que Pinochet va a ser elegido nuevamente para otros 8 años más, porque eso pasa con las dictaduras. El dictador se reelige y arregla las cosas, aunque tenga que hacer trampa. Así que igual, de todas maneras, la gente comienza a hacer campañas. El sí a favor de Pinochet, que gobierne otros 8 años más, y el no en contra de Pinochet, que Pinochet deje de gobernar. Se hacen las campañas, aquí aparecen unos personajes muy famosos después con el tiempo. Ahí está, fíjense abajo dice, Chile, la alegría ya viene, gana el no. Chile, la alegría ya viene. Son unas canciones que son súper populares. Y acá gente le ha ido haciendo campaña por el no. Entonces llega este 5 de octubre y se hacen las votaciones del sí y el no. Y Pinochet se va a enterar de que las votaciones no fueron favorables, que la contabilidad de los votos, la cuenta de los votos, se indicó que estaba ganando el no. Es decir, que Pinochet no gobernara otros 8 años más. Y eso preocupó muchísimo a Pinochet. Así que Pinochet llama a los generales a la moneda y dicen, ¿saben qué? Tenemos un tema. Estoy a punto de perder las elecciones, o sea, perdón, las votaciones, el plebiscito, y si perdemos, dejamos de ser gobierno. Y si dejamos de ser gobierno, no vamos a tener más poder. Es necesario hacer algo. Y ahí es donde el Pinochet les dice, es necesario que ustedes me den, aprobemos que me den más poder. Y les pide que firmen algo, un documento, pero alguien se fija en lo que dice el documento, y el documento decía que le entregaban el poder a Pinochet, un poder muy amplio. Es decir, convocaron a los generales de la Junta Militar, a Fernando Matei, a José Toribio Merino y al nuevo Rodolfo Estanche, porque César Mendoza de Carabinero había sido destituido. Entonces convocan a los generales de la Junta Militar, y esos tres generales de la Junta Militar se encuentran con Pinochet, y Pinochet les dice a esos tres generales que están a punto de perder el plebiscito, entonces por favor que les den más poder, y estos generales hablan con Pinochet, y Pinochet les dicen que firme un documento, y los tres generales van a firmar el documento, pero uno de los generales comienza a leer el documento que le pidió Pinochet que firmara, y el documento decía que este documento le entregaba mucho poder a Pinochet, casi un poder absoluto. Entonces ahí es donde José Toribio Merino le dice, oye, pero este documento dice esto, o sea, tú quieres que yo te entregue todo el poder. Y Rodolfo Stan dice que no es posible. Y ahí Fernando Matei revisa el documento y, según Fernando Matei, rompe el papel en la cara de Augusto Pinochet, le dice que no está dispuesta a mantener este gobierno de dictadura, y que el plebiscito era claro y que había perdido, y Pinochet tenía que aceptarlo. Y ahí es donde Pinochet se encuentra con que los otros generales no le dan el apoyo. Y Pinochet desiste, dice que ya, bueno, ok, vamos a perder, no. Entonces ahí Matei se traslada de un lugar a otro, desde el Congreso a otro lugar, me parece, o no del Congreso, desde el edificio donde estaba Pinochet, y se traslada de un lugar a otro, y en ese traspaso de edificio a otro están los periodistas y le preguntan a Matei qué onda, qué pasaba, o sea, cuáles son las votaciones. Y ahí él en público, frente a las cámaras de televisión, frente a todo Chile, era como a las 12 a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana creo, dice que el, que el no había ganado. Es decir, que la votación en contra de Pinochet había ganado, y por lo tanto se acababa el gobierno. Y eso hizo que la gente saliera a celebrar, no solamente en la noche, sino que al día siguiente. Y en la madrugada del día, a las 2 de la mañana del día siguiente, se indican los resultados. El gobierno reconoció que perdió el plebiscito, y se indica que se convocarán las elecciones presidenciales en 1989. ¿Y quiénes van a ser los candidatos presidenciales? Por la izquierda, pero sin el Partido Comunista, Patricio Elwin. Y por la derecha, es decir, representando a empresarios y pinochetistas, a Hernán Biuji. Hay que entender también que hay muchos empresarios que no quieren a Pinochet porque saben que va a haber una dictadura. Entonces no quieren dictadura porque les va a ir mal en sus negocios. Así que aprovechan también de hacer campaña a favor de que vuelva la democracia. Es importante esto porque mucha gente salió a celebrar a las calles el triunfo del no, del plebiscito del no, y salió a las calles, y ahí estaban los carabineros. Y es tan diferente saber que
opción va a ganar, que la gente, como sabiendo que ya iban a volver a la democracia, porque iban a haber elecciones democráticas, entonces va y empieza a abrazar a los carabineros. Y los carabineros abrazan a las personas. Entonces es una imagen súper potente que se produce en ese momento, porque es como en el día en el que hay paz, que los carabineros no son vistos como enemigos. Pasa el año y llegan las elecciones. Entonces las elecciones las gana Patricio Elwin, es decir, Hernán Biuji y todos los pinochetistas pierden y por lo tanto ahora el gobierno va a ser de diferente tipo. Y aquí la pregunta, ¿entregará Pinochet el poder así de fácil? Es decir, un dictador va a entregar el poder de forma democrática, así de fácil, sin oponer resistencia, sin intentar nada, un golpe militar. Y bueno, Pinochet entrega el poder. Esa es la primera vez en que un dictador deja el cargo de forma democrática. Es la primera vez en que alguien entrega el poder, así como así, de forma tan fácil, por el hecho de que la gente votó para que saliera. Normalmente en una revolución, a Saddam Hussein lo ahorcaron, a Benito Mussolini lo ahorcaron también, Hitler se cayó su gobierno y se suicidó, em, a Ceausescu en Rumania lo ejecutaron en vivo por televisión. eh, bueno, así se entregó. Gorbachev en la Unión Soviética terminó el gobierno. Entonces, esta era la primera vez en que un dictador entregaba el poder. Gaddafi en, en un país árabe también fue ejecutado. Entonces, aquí es la primera vez en que un dictador deja el cargo de forma democrática. Pero hay un tema. Porque en Argentina habían dejado el poder los dictadores militares, sin embargo fueron juzgados. Y acá en Chile eso era lo que no quería Pinochet. Por lo tanto, Pinochet dice, ya, yo voy a entregar el poder, pero a cambio no me juzgan a los soldados, ni a nadie por delitos ocurridos durante la dictadura. Y que se respete la constitución de 1980. Entonces al nuevo presidente electo, que es Patricio Elwin, le queda opción de una, hacerle caso a Pinochet, no juzgar a militares y mantener la constitución, o dos, eh, juzgar a los militares y cambiar la constitución, pero con el riesgo de que haya un golpe militar. Bueno, Patricio Aylwin se va a comprometer a mantener la constitución como está y no juzgar militares. Y esto hace que Patricio Aylwin se transforme en un nuevo presidente con el apoyo de Augusto Pinochet. Él representa un montón de partidos. Esos partidos se constan en un grupo que se llama concertación. Y así comienza algo que se llama transición a la democracia, es decir, pasar de la dictadura a una democracia. Pero antes de que pase eso, aquí yo me quiero que se interesen en un punto que se llama las medidas finales y tiene que ver con el Banco Central. Porque el Banco Central es por ley declarado autónomo. ¿Qué quiere decir esto de autónomo? Y esto es súper importante porque hace que Chile sea un país estable comparado con Argentina, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que sea autónomo? Quiere decir que el presidente de la República ya no puede ordenar la impresión de dinero. Eso lo decide solo el Banco Central. ¿Se acuerdan que durante el gobierno de Allende se imprimió mucho dinero? Durante los gobiernos radicales para pagar el estado de bienestar se imprimió mucho dinero, para pagar muchos gastos sociales, fiscales, se imprimió mucho dinero y eso siempre genera inflación. Entonces, antes de que termine la dictadura, Pinochet se encarga, o la Junta Militar también, se encargan de generar nuevas leyes. Antes de entregar el poder, hacen leyes. Y entre medio, por ejemplo, la ley orgánica de la educación, y entre medio también esta ley que hace que el Banco Central sea autónomo. Es decir, que ni siquiera el presidente puede ordenarle que imprima dinero. Con eso, el Banco Central ya no obedece al presidente de la República. Entonces, ¿quién es más fuerte, el presidente de la República o el Banco Central? Ese es un debate que hay hoy en día. Pero el tema es que el Banco Central ya no imprime dinero y su única misión va a ser controlar la inflación. Va a imprimir dinero, o sea, el Banco Central tiene misión de imprimir dinero, pero ya no con la orden del presidente de la República, sino que bajo el criterio del presidente del Banco Central. Y además de eso, tiene que controlar la inflación. Esa es su misión. Es decir, si el presidente dice, oiga, necesito Banco Central que usted me imprima 400.000 millones de pesos, el Banco Central le puede decir, no, no, señor presidente, porque va a generar inflación. Y mi función es controlar la inflación. Y ahí va a quedar el presidente, con las manos cruzadas. El presidente Piñera, por ejemplo.
Sebastián Piñera, ocurre la pandemia y necesita miles de millones de pesos para ayudar a la gente y va al Banco Central y el Banco Central va a decir no, porque usted va a generar inflación. Entonces, ese es el tema. Ya no, el presidente no puede ir a pedir dinero e impresión de dinero. Eso no ocurre, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, el Banco Central obedece al presidente. Entonces puede imprimir dinero y eso hace que Argentina cada 10 años tenga una crisis económica por el aumento de la inflación. Pero acá en Chile no ocurre eso, porque el Banco Central es autónomo. Finalmente llega el 11 de marzo de 1990 y se entrega el poder de manera pacífica. Y aquí tenemos al presidente electo, Patricio Elwin, recibiendo un apretón de mano de parte de Augusto Pinochet, que deja de ser presidente de la República, sigue siendo comandante en jefe del ejército, pero deja de ser presidente de la República y entrega el poder de manera pacífica. Y eso es lo que tenemos para llegar a algo que se llama la transición, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Espero que estén muy bien. Adiós.